Esta historia de fe te enseña a no volver a desperdiciar ni un solo día de tu vida. ¿Y si te dijera que hoy podría ser el último día en que tengas la oportunidad de cambiar tu historia? No mañana, no en un mes, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque el tiempo no espera, y cada día que dejamos pasar sin propósito es una página en blanco que jamás se volverá a escribir. Hubo una vez un hombre que vivía como muchos de nosotros, con rutinas vacías, metas pospuestas, excusas bien justificadas. No era malo ni irresponsable, solo estaba distraído. Vivía sin darse cuenta de que los días se le estaban escapando como agua entre los dedos. Tenía salud, familia, oportunidades, pero no tenía urgencia. Siempre pensaba, todavía hay tiempo. Hasta que un día, Dios le mostró lo contrario. Fue una madrugada fría, silenciosa, como cualquier otra. Se despertó con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo no estaba bien. No había una alarma, ni un accidente, ni una llamada de emergencia. Solo una certeza interna, inexplicable, como si el alma hablara más fuerte que la razón. Sintió que había desperdiciado demasiado, que su vida estaba llena de días vividos sin alma. Y entonces lloró. No de miedo, sino de reconocimiento. Reconoció que había vivido años completos sin verdaderamente vivir, que había trabajado, comido, dormido, hablado, pero que en su interior estaba apagado. Y en medio de ese silencio, una frase le vino como si Dios se la hubiera susurrado. No desperdicies ni un día más. Cada día que vives sin propósito es un día que no me entregas. Ese momento lo cambió todo. Quizás tú no has tenido ese despertar a medianoche, pero sí has sentido el vacío de los días que parecen repetirse sin sentido. Has sentido el peso de postergar tus sueños, de dejar pasar oportunidades por miedo, por comodidad o por simple distracción. Has sentido cómo el tiempo pasa y tú solo observas, como si estuvieras esperando una señal, una luz, algo que te diga, es ahora, es tu momento. Bueno, esa señal es esta historia, no solo para inspirarte, sino para confrontarte con una verdad que muchas veces evitamos. La vida no espera a que estemos listos, la vida ocurre ahora, y Dios quiere que la vivas con intención, con gratitud y con fe. A lo largo de este video, te llevaré por un recorrido profundo. Te contaré una historia de transformación verdadera, donde la fe no fue solo consuelo, sino motor de cambio. Descubrirás cómo alguien pasó de desperdiciar años enteros a valorar cada minuto como un milagro. Pero más allá de la historia, encontrarás verdades aplicables a tu propia vida, reflexiones espirituales, lecciones prácticas y un llamado claro. Vivir no es solo existir, es rendirle al Creador cada día como si fuera una ofrenda. Este mensaje no es para los perfectos. Es para los que han fallado, para los que han dejado pasar oportunidades, para los que alguna vez se sintieron vacíos. Es para ti, que estás buscando un nuevo comienzo. Porque no importa cuánto hayas perdido, lo que importa es lo que estás dispuesto a hacer con el día de hoy. ¿Estás listo? Capítulo 1. Comenzará con el contexto y la historia de transformación real que marcó este cambio. Pero antes de avanzar, el contexto y punto de partida del protagonista. Todo comenzó de una forma tan silenciosa que apenas se notaba. Nadie habría dicho que algo andaba mal. Tenía trabajo, familia, amigos, sonreía cuando era necesario, cumplía con sus deberes y desde fuera parecía que su vida estaba en orden. Pero por dentro, el alma estaba adormecida. Cada mañana sonaba la alarma. Se levantaba, se vestía, salía a trabajar, y en ese ciclo repetido, algo se iba perdiendo. No era falta de energía, era falta de sentido, de propósito, de vida en el espíritu. El problema no era que estuviera haciendo cosas malas. El verdadero problema era que no estaba haciendo nada verdaderamente importante. Lo urgente le robaba lo esencial, lo automático le robaba lo divino.
Se convirtió en uno de esos hombres que van dejando para después todo lo que vale la pena. Después dedicaré más tiempo a mis hijos. Después volveré a orar con fe. Después leeré ese libro que compré para crecer. Después me tomaré en serio el llamado que siento en mi corazón. Pero ese después nunca llega, porque la vida sin dirección es como un río sin cauce. Se desparrama, pero no avanza. La fe seguía ahí, como una llama tenue en el fondo. No se había apagado, pero tampoco lo iluminaba. Era esa fe de los domingos, esa que se respeta pero no se vive a diario. Sabía que Dios existía, pero vivía como si Dios estuviera lejos, como si su presencia fuera opcional. A veces se preguntaba en silencio, ¿esto es todo? ¿Nací para simplemente pagar cuentas, cumplir con horarios y esperar a que pasen los años? Pero apenas se lo permitía, la rutina volvía a anestesiar cualquier intento de despertar. Lo más peligroso no era que se sintiera perdido. Lo más peligroso era que se había acostumbrado, había aprendido a convivir con el vacío, con la mediocridad espiritual, con los sueños guardados. Y en ese estado muchos se quedan, años, décadas, una vida entera. Pero Dios no lo dejó ahí, porque Dios no se cansa de insistir en nosotros. Aunque tú ignores el propósito no te olvida. Aunque calles tu fe, Dios no deja de hablar. Aunque desperdicies tus días, Él sigue contando cada uno, esperando que tú los vivas con propósito. En este punto de la historia, el protagonista no había tocado fondo, pero ya estaba lejos de la superficie, y lo más importante, comenzaba a reconocerlo. Porque el primer paso para una transformación espiritual no siempre es el dolor. A veces es la conciencia de que estás viviendo sin dirección. Es cuando algo en ti empieza a susurrar, tú no fuiste creado para esto. Ese susurro es el llamado, y lo que sigue es lo que cambia la historia. Capítulo 2 revelará el punto de quiebre, ese momento clave en el que la fe entra en escena con fuerza y donde todo empieza a tomar otro rumbo. Donde llegamos al punto de quiebre, el momento en que la fe deja de ser un concepto y se convierte en acción. La transformación nunca empieza con fuegos artificiales. A veces comienza con un silencio incómodo. Una noche cualquiera, un instante donde el ruido de la vida se apaga y solo queda ese murmullo interior que no puedes ignorar más. Fue una madrugada fría. No había tormentas, ni malas noticias, ni tragedias. Solo un insomnio sin causa aparente. El tipo de desvelo que no viene del cuerpo sino del alma. Se levantó de la cama, caminó sin rumbo por la casa, se detuvo frente a una ventana y miró hacia la oscuridad del cielo. Algo en su interior se rompía. Algo en su interior también se abría. Fue ahí, en ese momento sin testigos, donde una frase resonó con una claridad imposible de explicar. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que te he dado? No era una pregunta racional, era un impacto directo al corazón. Como si Dios, con una voz suave pero firme, le estuviera pidiendo cuentas. Y no por castigo, sino por amor. Porque el Creador no da días para que simplemente pasen. Los da para que se vivan con propósito, con intención, con eternidad en mente. Y en ese segundo, entendió que el verdadero desperdicio no era el tiempo perdido, sino la desconexión con lo eterno. Vivir sin fe activa, caminar sin escuchar, respirar sin agradecer. Había pasado años buscando motivación, cuando lo que necesitaba era rendición. Se arrodilló. No sabía exactamente qué decir, solo sabía que no podía seguir igual. No fue una oración estructurada, fue un grito del alma, un «aquí estoy», sincero, una súplica simple. Dios, enséñame a vivir de verdad. Y algo pasó, no fuera de él, dentro. No vio ángeles ni escuchó truenos del cielo, pero por primera vez en años sintió paz. No la paz superficial de un momento feliz, sino esa que llega cuando sabes que, aunque no lo tengas todo resuelto, estás en el camino correcto. El camino de regreso. A Dios, a ti mismo, a tu propósito. Esa madrugada fue su punto de quiebre.
pero también fue su punto de partida. A la mañana siguiente el mundo seguía igual, el tráfico, las obligaciones, las tareas. Pero él no era el mismo, porque cuando el corazón cambia, todo cambia. Las mismas cosas, pero con otra mirada. Las mismas rutinas, pero con otra intención. Lo ordinario, ahora sagrado. Desde ese día decidió hacer una promesa, no desperdiciar ni un solo día más. No porque el tiempo se le estuviera acabando, sino porque ahora entendía que cada día es un regalo que merece ser honrado. Y ahí comienza el verdadero cambio. Capítulo 3. Mostrará cómo esa fe recién encendida comienza a traducirse en decisiones concretas, en acciones que marcan la diferencia. Porque una transformación espiritual sin frutos visibles no es transformación, donde esa fe despertada empieza a tomar forma real. Los verdaderos cambios no comienzan cuando todo se ve distinto afuera, sino cuando uno empieza a actuar distinto por dentro. Desde aquella madrugada de encuentro espiritual, algo se había encendido en él, pero como toda llama nueva, necesitaba ser cuidada. Los primeros días fueron una mezcla de claridad y desafío. Por un lado, sentía una nueva sensibilidad ante las cosas que antes pasaban desapercibidas. El amanecer ya no era solo luz, era señal de oportunidad. Un abrazo no era rutina, era gracia. Un momento en silencio ya no era vacío, era altar. Pero por otro lado, el peso de los viejos hábitos aún tiraba con fuerza. La comodidad de siempre, las excusas de siempre, los pensamientos de siempre. Y fue ahí donde se dio cuenta de que la fe no es emoción, es elección. Y se elige todos los días. El primer cambio fue pequeño pero profundo. Levantarse 30 minutos antes para orar y agradecer. No porque tuviera ganas, sino porque ahora sabía que si no se empezaba con Dios, todo lo demás perdía sentido. Lo siguiente fue algo aún más difícil: detenerse a escuchar. Escuchar a Dios, sí, pero también escuchar su propia alma, sus heridas, sus deseos, sus miedos. Y sobre todo, escuchar a los demás sin estar a la defensiva, sin el filtro del orgullo. Comenzó a escribir, no grandes textos, solo frases que le ayudaran a mantenerse despierto espiritualmente. Hoy no vuelvo atrás. Mi tiempo no me pertenece, le pertenece a Dios. Vivir sin fe es respirar sin alma. Cada día se convirtió en una oportunidad de restaurar algo. Una relación descuidada, una promesa olvidada, una parte de sí mismo que había dejado morir. Empezó a llamar a personas que había dejado en silencio por años, no por obligación, sino por redención, porque entendió que el tiempo perdido no se recupera, pero se redime cuando decides amar con urgencia. En lo cotidiano también hubo ajustes. Dejó de llenar su día con tareas sin alma. Aprendió a decir no a lo que distrae y sí a lo que edifica. Se dio cuenta de que el tiempo bien usado no es el que se llena, sino el que se entrega. Pero no todo fue inmediato. Hubo días en que volvió a caer en la pasividad, días en los que la oración parecía monótona y el entusiasmo se desvanecía. Y fue en esos momentos donde más aprendió. La constancia es más espiritual que la emoción, porque la fe verdadera no depende de cómo te sientes, sino de a quién sigues. Empezó también a ayudar a otros sin alardes, a veces con palabras, otras veces con presencia. Y en ese dar encontró lo que no había podido comprar con años de esfuerzo: plenitud, porque el alma se expande cuando se dona. Esta etapa marcó el inicio de un estilo de vida: vivir con intención, con humildad, con gratitud. Y todo comenzó con un simple sí a Dios, sostenido con miles de sí diarios en lo pequeño. En el próximo capítulo veremos cómo esta transformación no solo impacta su vida, sino que se convierte en un testimonio vivo para otros, porque cuando decides vivir con propósito, te conviertes sin buscarlo en luz para quienes aún caminan en la oscuridad, donde la transformación interior del protagonista comienza a irradiar hacia el exterior. Las personas notaron el cambio antes de que él dijera una sola palabra. No era algo que se pudiera explicar fácilmente. No hablaba más fuerte, no se vestía diferente, no publicaba frases motivacionales en redes, pero había algo en su forma de mirar, de caminar, de responder,
que provocaba preguntas. La presencia de alguien que camina con Dios, aunque no predique, predica. Y así fue como su entorno comenzó a responder. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Pero los que más lo conocían sabían que algo profundo estaba pasando. Su esposa, por ejemplo, lo notó cuando una tarde, después de años, él simplemente se sentó a escucharla, sin interrumpir, sin distraerse, con el corazón presente. Su hijo lo notó cuando, por primera vez, le dijo que estaba orgulloso de él, sin que hubiera una razón externa para hacerlo, solo porque sí. Porque entendió que amar no se trata de esperar momentos especiales, sino de crear momentos con intención. Sus colegas lo notaron cuando comenzó a trabajar con otra actitud, ya no para impresionar, sino para servir, ya no para escalar, sino para aportar. Y en esa humildad encontró una autoridad más poderosa que cualquier título, la del ejemplo. No necesitaba hablar de su fe con todos, su vida hablaba por él, pero cuando alguien le preguntaba por qué había cambiado, su respuesta era simple y directa. Dios me despertó. Me di cuenta de que estaba dejando pasar mi vida como si tuviera una eternidad por delante. Y no la tengo, solo tengo hoy. Y hoy quiero vivirlo como Él quiere. Ese testimonio, real, sin adornos, comenzó a mover corazones. Amigos suyos, que también estaban atrapados en la rutina, empezaron a cuestionarse. Algunos se acercaron, no por religión, sino por esperanza. Querían saber cómo se recupera el alma cuando parece haber estado dormida tanto tiempo. Y él no tenía fórmulas. Solo contaba su historia. Compartía sus hábitos nuevos, sus luchas, sus oraciones más torpes pero sinceras. No era un maestro, era un hermano en camino. Y eso fue suficiente para que otros quisieran empezar el suyo. Uno de sus amigos, al escucharlo, dijo una frase que se le quedó grabada. Cuando tú decidiste no desperdiciar más tus días, sin darte cuenta, empezaste a salvar los míos. Eso lo marcó profundamente, porque entendió que su transformación no era solo para él, era un canal, una invitación, un espejo. Cuando alguien decide vivir con propósito, se convierte en una prueba de que otra vida es posible. Y ahí nació una nueva misión en su corazón, no solo vivir con fe, sino despertar fe en otros, no con discursos, sino con presencia, no con presión, sino con verdad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo ese nuevo llamado lo lleva a profundizar aún más en la fe y cómo empieza a construir una vida más alineada con valores eternos, paciencia, dominio propio, gratitud diaria y obediencia silenciosa. Porque la fe no es solo un refugio emocional, es una forma de caminar, donde el protagonista, ahora testimonio viviente de cambio, comienza a profundizar aún más en su relación con Dios. Después de semanas caminando con propósito, comprendió una verdad que al principio parecía incómoda. La fe no solo transforma lo que haces, transforma lo que estás dispuesto a dejar de hacer. Descubrió que no basta con llenarse de buenos hábitos, si no se está dispuesto a soltar lo que estorba el alma. Y en ese silencio con Dios, entendió que su verdadero crecimiento comenzaría cuando se enfrentara a sus propias resistencias, no las grandes, sino las pequeñas, las que se camuflan de normalidad, las que el mundo aprueba pero Dios llama a corregir. Empezó por el orgullo, esa voz interna que buscaba tener siempre la razón, justificarse, destacarse. Comenzó a pedir perdón incluso cuando no era obligado, a reconocer errores sin escudos, a dejar de defenderse tanto y empezar a escucharse más a sí mismo y a los demás, porque entendió que la humildad no es debilidad, es sabiduría. Luego enfrentó su impaciencia. Siempre había vivido corriendo, queriendo resultados inmediatos, pruebas visibles, recompensas rápidas, pero ahora Dios le enseñaba el ritmo del reino: plantar, regar, esperar. Aprendió a confiar en procesos invisibles, a sembrar actos de amor sin necesidad de ver resultados, a orar no solo para obtener, sino para resistir.
Comenzó también a observar sus palabras. Ya no hablaba de cualquier forma. Cada frase, cada comentario tenía peso, porque entendió que las palabras son semillas que dan fruto en el alma ajena, y no quería ser instrumento de dolor, sino de sanidad. Aprendió a callar cuando el ego quería hablar y a hablar cuando el amor exigía presencia. En lo práctico, ajustó su rutina a lo eterno. Empezó a reservar momentos del día para estudiar la palabra, no para acumular conocimiento, sino para dejarse moldear. Lo que antes parecía pérdida de tiempo, como sentarse a meditar, orar en silencio, escuchar música devocional, ahora era fundamento. Porque cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. En su relación con el tiempo, dejó de ver los días como una sucesión de tareas. Ahora los vivía como ofrendas. ¿Qué le entregué hoy a Dios?, se preguntaba cada noche. Y no siempre eran grandes cosas. A veces era solo una conversación que eligió tener, o una emoción que eligió dominar, o un acto de generosidad que nadie vio. Se dio cuenta de que vivir con fe no es hacerlo todo bien, es obedecer incluso cuando no entiendes todo, es caminar cuando no ves el final, es renunciar a lo fácil para abrazar lo correcto, es elegir la cruz cada día, no como símbolo de sufrimiento, sino como camino a la resurrección interior. Esta etapa fue más silenciosa, menos espectacular, pero más profunda. Era el terreno donde las raíces comenzaban a afirmarse, porque ya no se trataba solo de no desperdiciar los días, sino de vivir cada uno como un acto de adoración, de hacer del tiempo un altar. En el próximo capítulo veremos cómo este nuevo estilo de vida empieza a confrontarlo con los desafíos más reales. La tentación de volver atrás, la crítica de quienes no entienden y la necesidad de perseverar cuando las emociones se enfrían. Porque vivir por fe no es un evento, es una decisión diaria, donde la transformación enfrenta su mayor prueba, la tentación de volver atrás. El problema no era caer, el verdadero peligro era el deseo de volver a lo cómodo. Porque cuando comienzas a caminar por fe, los primeros días están llenos de entusiasmo, de revelaciones, de momentos donde todo parece fluir. Pero luego llega el silencio, el estancamiento, las viejas voces que regresan con fuerza. Fue en uno de esos días grises donde la lucha comenzó de verdad. Nada grave había ocurrido. No hubo crisis ni tragedias, solo una mañana más. Pero al despertar sintió el peso de la rutina, esa presión invisible que susurra. ¿Realmente vale la pena todo este esfuerzo? ¿Para qué sigues intentando? Las oraciones que antes fluían con naturalidad, ahora parecían vacías. Los hábitos que había construido con disciplina comenzaban a sentirse como cargas, y esa vieja tentación, el letargo espiritual, regresaba con fuerza. La voz del pasado: nadie cambia de verdad. Es solo cuestión de tiempo para que vuelvas a lo mismo. Pero algo en él había cambiado. Esta vez no ignoró el desánimo, lo enfrentó. Se sentó en su rincón de oración, con el alma cansada, y simplemente dijo: Dios, no siento nada hoy, pero aquí estoy. Y en ese acto entendió algo crucial. La fidelidad no es sentir, es permanecer. La vida espiritual no se mide por la intensidad emocional, sino por la obediencia diaria. En ese mismo periodo comenzaron a aparecer críticas. Personas que antes lo celebraban, ahora se mostraban incómodas. Algunos amigos lo acusaban de haber cambiado demasiado, de ser demasiado serio, de haber perdido la alegría. Otros lo acusaban de falsa humildad. Y ahí comprendió una de las pruebas más duras: ser fiel a Dios incluso cuando otros no lo entienden. Dios le mostró que la fe verdadera incomoda a quienes prefieren la mediocridad, que la coherencia no siempre será aplaudida, pero siempre será necesaria. Y entonces llegó una prueba mayor, una oportunidad tentadora de volver a su vida anterior, a lo cómodo, a lo superficial. Una propuesta que traía beneficios rápidos, reconocimiento y la ilusión de éxito. Pero en lo profundo, él sabía que eso implicaría apagar la llama que había vuelto a encender. Fue en ese momento donde tuvo que elegir. No entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que parecía correcto
y lo que era verdaderamente alineado con su fe. Eligió renunciar, no por miedo, sino por convicción, porque aprendió que no todo lo que brilla es bendición, y que lo más valioso muchas veces requiere perder para ganar. Cada uno de estos desafíos no lo debilitó, lo afirmó, y así entendió que la perseverancia no es una virtud pasiva, es una decisión constante de no rendirse, incluso cuando no ves frutos. Es aferrarse a Dios con más fuerza, precisamente cuando menos lo sientes, porque ahí, en ese desierto, es donde el carácter se forma. Este capítulo marcó su madurez espiritual. Ya no era solo alguien inspirado, era alguien firme. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta etapa de consolidación lo lleva a construir una nueva visión de vida, cómo reorganiza sus prioridades, toma decisiones concretas para proteger su fe y empieza a soñar de nuevo, pero esta vez de la mano de Dios, donde el protagonista, fortalecido por la perseverancia, comienza a construir conscientemente una nueva vida. Una cosa era clara: no quería volver atrás, pero tampoco podía quedarse inmóvil. La transformación espiritual había sido profunda, pero ahora venía una etapa aún más desafiante: construir una vida nueva, consciente, alineada con Dios y con sentido eterno. Comprendió que el tiempo que había recuperado no era solo para reflexionar o resistir, sino para edificar. Ya no bastaba con dejar de desperdiciar los días, ahora debía comenzar a sembrarlos. Y eso implicaba tomar decisiones valientes, muchas de ellas contraculturales, otras profundamente personales. Lo primero fue redibujar sus prioridades. Antes, lo urgente gobernaba su agenda. Ahora, lo eterno marcaba el ritmo. El trabajo seguía siendo importante, pero ya no era el centro. La familia dejó de ser parte del después y se convirtió en parte del ahora. Y su tiempo con Dios pasó de ser un momento aislado a convertirse en la columna vertebral de sus días. Empezó a soñar otra vez, pero ya no con logros superficiales, sino con frutos que tuvieran impacto espiritual. Soñaba con una vida que hablara de Dios incluso cuando Él no estuviera presente, con dejar una huella que no fuera admirada, sino que inspirara transformación en otros, con construir no solo comodidad, sino legado. Y para eso empezó a tomar decisiones concretas. Hizo limpieza en su entorno, no desde la arrogancia, sino desde el discernimiento. Se alejó de personas que apagaban su fe, que lo arrastraban a lo viejo, que lo hacían dudar de lo nuevo. Al mismo tiempo, buscó rodearse de personas con fuego en el corazón, con visión, con hambre de Dios. Reordenó sus finanzas, entendiendo que cada recurso también debía glorificar a Dios. Cambió hábitos de consumo, redujo lo innecesario y comenzó a invertir en causas, en personas, en propósitos que trascendían, porque entendió que hasta el dinero puede ser herramienta del reino o cadena del alma. Estableció hábitos protectores: leer la palabra cada día, tener espacios de silencio, limitar su exposición a voces que lo contaminaban. Creó lo que él llamaba refugios espirituales en medio de una sociedad ruidosa, lugares, rutinas, personas que lo mantenían firme. Incluso empezó a construir nuevos proyectos, una comunidad de hombres que también buscaban dirección, un canal de contenido donde compartía su testimonio, una rutina de discipulado con jóvenes que estaban donde él había estado. Y todo esto sin grandes plataformas, sin buscar fama, solo obediencia. Lo más impactante era que ahora vivía con claridad interior. Ya no necesitaba que todos lo entendieran, ya no esperaba aprobación externa. Sabía quién lo había llamado, sabía hacia dónde caminaba y, sobre todo, sabía por qué no quería desperdiciar ni un solo día más. En cada paso se apoyaba en la oración, no como una práctica religiosa, sino como una conversación viva, porque entendió que el éxito más grande no era tener todo resuelto, sino vivir cada día en comunión con Dios. Esta nueva etapa lo hizo libre, no de dificultades, sino de confusión, no de luchas, sino de distracciones. Ahora caminaba con dirección, con una vida que ya no giraba en torno a sus propios planes, sino al plan de Dios para él,
En el próximo capítulo descubriremos cómo esta visión de vida madura lo lleva a su misión final. No solo vivir en plenitud, sino enseñar a otros a redimir su tiempo, a creer que aún pueden comenzar de nuevo, y a vivir cada día como una respuesta al llamado de Dios, donde el protagonista alcanza la culminación de su proceso. Vivir plenamente, influir positivamente en otros y consolidar una vida basada en la fe, la gratitud y la obediencia. Ahora estaba listo para vivir sin distracciones, sin excusas, sin postergar la grandeza que Dios había puesto en su corazón. La fe ya no era un impulso, era un estilo de vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción estaba impregnada de propósito. Comenzó a ver los días como regalos. Cada mañana se despertaba con un sentido claro. Hacer de aquel día una ofrenda a Dios. No necesitaba grandes gestos ni hazañas. Cada acto cotidiano podía ser una manifestación de su fe. Un saludo sincero, un trabajo bien hecho, un momento de escucha, una palabra de aliento. Todo podía ser transformador si se hacía con intención. Aprendió a gestionar las emociones. La ira, la frustración, la tristeza, ya no lo controlaban. Las miraba a la luz de la fe, entendiendo que cada emoción era una oportunidad para crecer. No eliminó los desafíos, pero descubrió cómo enfrentarlos sin perder la paz interior. Su rutina espiritual se fortaleció. Oración, meditación, lectura de la palabra, servicio. Cada día estaba conectado con Dios de manera consciente. No era obligación, era respiración del alma. Había aprendido que el tiempo es sagrado y que no se trata de llenar días, sino de vivirlos plenamente. Y su influencia comenzó a expandirse. Amigos, familiares, colegas, incluso desconocidos, comenzaban a notar la diferencia. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso y poderoso. Sin predicar, enseñaba. Sin imponer, motivaba. Sin buscar reconocimiento, inspiraba. La lección más importante que comprendió es que la verdadera transformación es contagiosa. Cuando alguien decide vivir con fe, gratitud y propósito, su entorno comienza a cambiar también. No se necesita convencer a nadie. La coherencia habla por sí misma. Entendió también que la vida no espera. No hay segundas oportunidades para los días que dejamos pasar sin conciencia. Cada día es un regalo y si se vive con intención, cada día puede ser eterno. No desperdiciar ni un solo día no significa apresurarse ni llenar la agenda de ocupaciones, sino honrar cada instante con fe y propósito. Hoy, su historia es un recordatorio para todos nosotros. Cada día es valioso. Cada momento es una oportunidad de vivir plenamente, de amar profundamente, de servir con humildad y de confiar en la providencia divina. No hay excusas, no hay tiempo que perder. La decisión es personal, vivir como quien sabe que cada día cuenta, o continuar dejando que los días pasen sin conciencia, y así la transformación interior se convierte en acción, en servicio, en legado. Porque la vida vivida con Dios no se mide en años, sino en intensidad de propósito, en gratitud sincera y en impacto positivo en los demás. Con este capítulo, cerramos el relato de cómo un hombre ordinario aprendió a no desperdiciar ni un solo día, y cómo tú también puedes hacerlo si eliges vivir con fe, intención y gratitud. Conclusión, que cierra la historia con un mensaje inspirador, reflexivo y motivador, dejando al espectador con un llamado claro a vivir cada día con propósito, fe y gratitud. Si algo queda claro después de esta historia, es que cada día tiene un valor incalculable. No importa cuánto tiempo hayas perdido, ni cuántas oportunidades creas que dejaste pasar. Lo importante es lo que decidas hacer hoy, en este momento. La vida no espera a que estés listo. La vida te llama a actuar ahora. Este hombre, que comenzó con días vacíos y sin propósito, descubrió que la fe verdadera no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria, que la transformación comienza cuando eliges no depender de tus emociones, sino de Dios, que cada pequeño acto, cada palabra, cada instante de gratitud y obediencia tiene el poder de cambiar tu vida y la de quienes te rodean.
Aprendió que no basta con reconocer la pérdida de tiempo, hay que redimir cada día restante. Que la paciencia, la humildad y la constancia construyen un carácter sólido. Que los desafíos, los tropiezos y los momentos de duda no son fracasos, sino oportunidades para crecer y acercarse más a Dios. Y que vivir plenamente no significa evitar problemas, sino enfrentarlos con fe, sabiduría y propósito. Hoy, tú también puedes elegir no desperdiciar un solo día. Puedes comenzar por pequeñas decisiones, agradecer más, escuchar más, servir más, orar más y confiar más. Cada acción construye la vida que deseas. Cada instante puede ser un regalo transformador si decides honrarlo. Recuerda, la vida se mide no por la cantidad de días que tenemos, sino por la profundidad con la que los vivimos. Cada amanecer es una nueva oportunidad de acercarte a Dios, de crecer, de amar, de transformar tu mundo y dejar un legado que trascienda. No pospongas tu despertar. Vive hoy con fe, intención y gratitud. Cada día cuenta. Cada día puede ser eterno. Este es tu llamado. No desperdicies ni un solo día más. Haz que cada instante tenga sentido, porque Dios te ha dado este tiempo para que brilles, ames y vivas plenamente.